Y ya estamos con Erika Caño, gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. Haceme una primera lectura de la situación. Desmesura. La cuestión de discutir eventualmente un cambio en el impuesto a las ganancias, que es un impuesto a los altos ingresos, como lo señaló la presidenta hoy, no meritaba sin duda los episodios de desabastecimiento de combustible que conocimos la semana pasada y que a todos nos afectaron. No ameritan un paro que parece de un gremio, parece de una central, parece de un movimiento obrero. Entonces me parece que lo que nosotros deberíamos hacer es poner más bien las cosas en su lugar y tomar que si hay un conflicto, nosotros no desconocemos los conflictos, les damos un lugar institucional, les damos una resolución política, pero cuando se desconoce ese lugar institucional, cuando se desacata una conciliación obligatoria, cuando, por ejemplo, se deja de pensar y se deja de razonar en términos de proyecto nacional, que eso es la política que seguimos adelante, uno puede interrogarse sobre cuáles son las verdaderas motivaciones. Y me parece que el discurso de hoy de la presidenta, tanto en el fondo como en la forma, ha sido un discurso señero basado en el eje de hacerse cargo. En el eje de hacerse cargo a través de la gestión y de la administración. Es decir, hay que gestionar y hay que administrar. Hay que resolver los problemas cotidianos de los argentinos. ¿Cuál es el instrumento que tenemos para la transformación? El Estado. ¿Un Estado omnímodo, un Estado hiperpresente? No, para nada. Un Estado, por cierto, bastante modesto, moderado y razonable, pero un Estado firme, un Estado que lanza el plan de viviendas a través de Procrear, que como ha quedado medio escondido atrás del fast food de las noticias, es el Estado Nacional que da 3.000 millones de pesos, aporta también 1.800 hectáreas de tierra, se crea un fideicomiso, Procrear ese fideicomiso a través de primero las oficinas de ANSES, donde uno averigua, luego saca turno para el banco hipotecario, se empiezan a dar créditos hipotecarios, el 20 de julio la presidenta ya dijo que se empezaban a sortear estos primeros créditos y luego se emiten valores y esos valores el ANSES u otros inversores institucionales son los que pueden efectivamente invertir en unas propiedades que están garantizadas por el propio repago de los créditos, por la tierra y por el Estado Nacional en última instancia, así que es una inversión segura. Entonces cuando nos dicen han manoteado la plata de los jubilados, estamos frente a una mentira lisa y llana, puesto que efectivamente el robo de la plata de los jubilados sucedió, pero en los 90, lo que hicimos pasando de 150 pesos el haber mínimo a 1.600 ahora, el lanzamiento de la tarjeta Argenta, que no es solo para viajes, sino también para consumo, o para solas y esparcimiento de los adultos mayores, Eric, marcan a las claras cuál es el objetivo de un nuevo estado de bienestar en la Argentina. El argumento de Moyano es, bueno, yo hago un paro, hay derecho a huelga, puedo hacerlo. Segundo, las dos razones son que hay una crisis y entonces el ajuste cae sobre los trabajadores porque tenemos que pagar más ganancias, porque hay inflación y nos subimos el piso mínimo no imponible, y porque hay cada vez más trabajadores que no van a cobrar el salario familiar. Pero si precisamente la raíz de nuestra política económica es fortalecer el mercado interno a través de la distribución del ingreso, de modo tal de sofrenar los efectos que la crisis internacional tiene sobre la economía argentina. Los países son grandes cuando tienen un mercado interno solvente, resistente, y eso se logra con distribución del ingreso, pero como dijo también la presidenta hoy, no solo distribución del ingreso 50-50 al cual nos acercamos y recién se mencionaba el índice de Gini, sino que también es distribución dentro de la distribución. 19% de los asalariados reciben el 41% de la masa salarial. Bueno, entonces no caigamos en tentaciones de aristocracia obrera, sino que también veamos que el 81%, que además no tributan el impuesto de las ganancias, que habrá que cambiarle de nombre, deberá ser impuesto a los altos ingresos, se verá, pero en todo caso corresponde al Poder Ejecutivo Nacional fijar la política fiscal del país, saber en qué momento deben intervenir tales o cuales cambios y no pedir cambios como si fuera marcarle la cancha al Poder Ejecutivo. ¿Cambia la política de alianzas, dado que Moyano ha sido una alianza importantísima? Nosotros no cambiamos la política de alianzas, otros actores sociales o políticos o económicos lo pueden hacer. Bueno, evidentemente uno juega en un tablero de ajedrez, como siempre se suele comparar la política, y hace determinadas movidas en un sentido o en otro. Lo que pasa es que hay reglas para jugar al ajedrez. Y nuestras reglas son la Constitución, son las leyes, son las instituciones donde se resuelven los problemas políticos. Sí, es cierto, pero cuando fue el desabastecimiento de combustibles, ahí parecía que había algún entredicho, ¿no? Tengo entendido con el asunto de la conciliación obligatoria. Además, cuánto de
de sindicatos también están del lado de las empresas, que también tienen por supuesto, todo el derecho de hacerlo, pero ¿cuántos están de ambos lados del mostrador? Evolución de los tiempos, habrá que adecuarse a la evolución de los tiempos, pero no presentar una parte por el todo. Nosotros sufrimos mucho en la Argentina aquello que fue 4 patronales rurales que pretendieron representar todo el campo y el campo toda la patria. Por lo tanto, no pensemos que aquellos que son, que tienen que pagar un impuesto a los altos ingresos, son toda la clase trabajadora. Uno en el Estado, desde el Estado, desde el Gobierno Nacional, recibe un montón de demandas de los sindicatos, de los empresarios, del campo, de las diferentes corporaciones, pero uno desde el Gobierno también jerarquiza las demandas. Y cuando uno tiene las convicciones que tiene la Presidenta y el proyecto nacional que empezó el 25 de mayo del 2003, sabe cómo jerarquizarlas y cómo cuantificarlas. ¿De qué nos vale sino decir que vamos a hacer una moratoria jubilatoria si no podemos sostener ese 2,5 millones de jubilados nuevos? ¿De qué nos vale largar un plan Conectar Igualdad si no podemos sostenerlo? Nosotros queremos tener los medios de nuestros deseos. Lo expresamos políticamente frente a toda la sociedad. Será la sociedad que elija, por último, entre la conciencia de uno, la conciencia de otros o la visión de la historia que cada uno pueda tener. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias a vos.